Buenos días, buenos y lluviosos días. Un gusto de que estemos nuevamente conectados. Continuamos con la unidad 5 y me gustaría saber si se escucha bien. Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con el tema del análisis de datos experimentales utilizando el método de mínimos cuadrados. Ya el día martes planteé las ecuaciones normales, se destacó la importancia del método. Ahora vamos a los ejercicios numéricos y con esto pues finalizamos las 2 sesiones de repaso que estaban destinadas para esta unidad. Vamos a comenzar con el siguiente ejercicio. Lo voy a leer. Dice, los siguientes datos muestran el porcentaje de vida útil Y de cierta marca de llantas y los miles de millas recorridos. Esto se simboliza en este caso con la letra X. Destacar 2 cosas. Porcentaje de vida útil es lo que se está indicando con la letra Y y con la letra X, miles de millas recorridas. Nos hacemos un panorama. Se recorre cierta cantidad de millas, en este caso de miles, y se determina qué porcentaje de vida útil le queda a las llantas. Y aquí están los datos, a esa marca de llantas. Este 1, como son miles de millas, quiere decir 1000 millas. Cuando se han recorrido 1000 millas, las llantas tienen el 99% de vida útil aún. Entonces han recorrido 2000, 95, 5 el 85%, 15.000 millas el 55% y así. Por razones de tiempo y de espacio también. Yo le he agregado por aquí algo al ejercicio. Dice que si el diagrama de dispersión y puede agregarse también que la curva de aproximación sugiere una relación exponencial que se determine la ecuación de regresión, se entiende por el método de mínimos cuadrados, y que se estime el porcentaje de vida útil de las llantas cuando se han recorrido 50.000 millas. Les decía por razones de espacio, ahí lo ya digo de una sola vez, el diagrama de dispersión, ya se hizo, considero, suficiente hincapié en que el diagrama de dispersión es la ubicación en el plano cartesiano de los puntos, que tienen que colocarse las variables del caso según se indica en el ejercicio. En nuestro caso, pues, la simbología Y y la simbología X. X son los miles de millas recorridas, es la variable independiente. Y es la variable dependiente, porque depende del recorrido, pues así va a ser lo que le quede de vida a la X. Entonces, ya de una sola vez se indica en que el diagrama de dispersión sugiere una relación exponencial. Uno hace su diagrama de dispersión, o sea, solo los puntitos, traza la mejor de las tendencias, se ubica en el suceso del caso, en la descripción que se da del ejercicio, traza la curva de aproximación y de ahí, mucho cuidado con las formas, dependiendo de la forma que tiene tanto lo que muestra el diagrama de dispersión como la correspondiente curva de aproximación. Entonces uno tiene el panorama. Es una relación potencial, es lineal, es exponencial. Entonces esas, ¿cómo luce?
para que de ahí uno opte por la elección de las ecuaciones normales, el procedimiento, etcétera, es importante. Entonces hay que siempre tener mucho cuidado en el orden, en lo que se indica acerca de las variables, en la terminología que se utiliza, para que de ahí uno sepa que va a colocar en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas va a colocar a la variable dependiente y en el eje de las abscisas va a colocar a la independiente. Les indico todo ello para que no se le olvide a uno, porque es importante qué ecuación le va a utilizar uno. Y de acuerdo a eso, de acuerdo al diagrama de dispersión, repito, a la curva de aproximaciones que uno las selecciona. Aquí tenemos que la relación entre las variables es una relación exponencial. Así que nosotros vamos en la búsqueda de una expresión ya en la solución del ejercicio se debe de llegar a la expresión y igual a e x. Esta es la relación exponencial, y de la variable independiente está como exponente. Si mal no recuerdo, pues les decía, yo siempre acostumbro poner paréntesis aquí para que no vaya a haber confusión en el manejo, para que no vaya a tener uno a veces esa tendencia a hacer operaciones no correctas. Y ¿qué es lo que vamos a determinar? A las constantes A y B. Estas son las que nosotros determinamos. Nos vamos a nuestro correspondiente folleto de clase y ahí encontramos para la relación exponencial, de acuerdo al método de mínimos cuadrados, que son dos incógnitas, hay dos ecuaciones. Las ecuaciones del caso son sumatoria del logaritmo de y igual a n logaritmo de a más el logaritmo de b por la sumatoria de los valores de x. Y luego, sumatoria de x logaritmo de y igual al logaritmo de a Aquí están las dos ecuaciones normales de acuerdo a la relación exponencial. Como pueden notar, tenemos a la incógnita a afectada de la función logaritmo en las dos ecuaciones. Asimismo, afectada de la función logaritmo está la otra constante b en ambas ecuaciones. Una cosa importante es que nosotros con las ecuaciones las analizamos, no tengamos duda,
en qué es lo que se tiene que realizar y ordenamos nuestros datos, una por una. Esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación 2. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para plantear esas ecuaciones? Pues el logaritmo de los valores de y. A estos valores que están aquí, nosotros le vamos a aplicar la función logaritmo. N es el número de parejas de datos. Logaritmo de A, esta es la incógnita. Logaritmo de B, aquí está la incógnita. Los valores de X, dice aquí que necesitamos la suma de esos valores. Luego, en la ecuación 2, vamos a requerir el producto del logaritmo de los valores de Y multiplicados por su correspondiente X. Aquí aparece la incógnita, otra vez la suma de los valores de X y la incógnita, logaritmo de B en la ecuación 2, multiplicando a la suma. Fíjense bien, los valores de X los vamos a elevar al cuadrado y al final, cada uno de los valores de X van a ser elevados al cuadrado y al final vamos a requerir suma. Entonces uno tiene claridad en lo que corresponde a los términos de las ecuaciones y basándose en eso viene uno y saca su correspondiente tabla de datos con los que va a trabajar, a plantear las ecuaciones y a utilizar los métodos que sean los que uno mejor maneja, el método que le causa menos dificultades para la determinación de las constantes. Con estos datos, entonces, los vamos a plasmar en una tablita, vamos a arreglar en una tablita de manera que contenga a los elementos que nosotros vamos a necesitar. Así, ahora voy a borrar esto. Me voy a hacer una tablita que contenga, vamos a poner a los valores de X, a los valores de Y. Vamos a requerir a el logaritmo de los valores de Y, logaritmo de Y. Vamos en el orden. Necesitamos sumar los valores de X, estos que tenemos aquí. Requerimos el producto de X y logaritmo de Y. X, logaritmo de Y. Esta es la suma de X. Y luego tenemos los valores de X al cuadrado. A veces uno pone una primera columna que corresponde a las experiencias, a las pruebas, a los ensayos, etc. Aquí pongamos, digamos, ensayo. Porque se ensayaba y ponemos 1, 2, 3, etc. Y vamos a ir haciendo nuestra tablita. Y así vamos a reservar una última fila para poner a la sumatoria.
Así, dentro de los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando X vale 1, Y tiene el valor de así, 1, 2, etc. Cuando X vale 1, dice, Y vale 99, vamos a sacarle el logaritmo a 99, luego vamos a multiplicar 1 por el logaritmo de 99, eso lo vamos a colocar en esta casilla. Vamos a elevar los valores de X al cuadrado, que vale 1, pues aquí lo va a decir. Para lo siguiente, cuando X vale 2, Y tiene un valor de 95. Con la calculadora determinamos el logaritmo de 95. Este logaritmo de 95 lo vamos a multiplicar por 2 y es lo que se está indicando en esta columna, ese producto. Luego 2 elevado al cuadrado es 4, es lo que se tiene en la última. Y en la última fila hacemos la suma de los valores de X, que vamos a necesitar, la suma de los valores de los logaritmos de Y, aquí pedir suma, así como también aquí. Voy a colocar ya mis resultados de acuerdo a lo que acabo de indicar y cómo vamos a proceder con las diferentes parejas de valores y armamos las dos ecuaciones y que contienen a las dos incógnitas. Entonces vean el procedimiento. El procedimiento básicamente es el mismo, es al fin y al cabo un proceso que nosotros nos mentalizamos y que vamos a seguir. El diagrama de dispersión, de la curva de aproximación, que determinamos cuál es el caso al que nos enfrentamos, si es que no nos lo dicen. Hay ocasiones donde ahí en la discusión, por ejemplo, se reitera, asuma un comportamiento y así se toma, para corroborar. Luego de ello, ya saben uno a cuál caso se enfrenta, las ecuaciones del caso. Solamente cuando lo que tenemos es un caso de una relación cuadrática, el número de ecuaciones ya no es 2, sino que aumenta. Se tiene las ecuaciones, ordena uno sus datos y término por término de las ecuaciones va viendo uno qué es lo que necesita calcular y completa así la tabla del caso. Con esto yo encontré, le voy a haber hecho mi tablita, encontré los siguientes resultados. El número de parejas de datos, la sumatoria de logaritmo de Y, 12.9776. Aquí una recomendación, no trabajemos con unos 4 decimales. La sumatoria de los valores de X,
153, la sumatoria de x logaritmo de y es 212.6177. La sumatoria de x al cuadrado, por aquí, un valor de 4.600. Estos son mis datos de la tabla construida según les acabo de indicar. El número de parejas, N, la suma de los logaritmos de Y, la sumatoria de X, luego la suma del producto X logaritmo de Y la suma de X al cuadrado. Ahora vamos a armar las ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Aquí dice suma de logaritmo de Y. 12.9766 igual n es 8 multiplicando a el logaritmo de a. Estoy usando otro colorcito, espero que se vea, más la sumatoria de x, que vale 153, por el logaritmo de y. 153 logaritmo de y. Y le ponemos un número, una identificación, porque después nosotros vamos a seguir un procedimiento con estas ecuaciones. Miren, la ecuación tiene dos incógnitas. Si nosotros quisiéramos determinar el valor de una de ellas solo con eso, no podríamos. Luego viene la segunda ecuación, que dice sumatoria del producto x logaritmo de y. Esto vale 212. Los decimales igual a el logaritmo de a por la suma de x, 153. Logaritmo de a más el logaritmo de b multiplicando a la suma de x al cuadrado. La suma de x al cuadrado es 4.605. Logaritmo de b por 4.605. Hacemos. Si tenemos dos incógnitas, al menos tienen que haber dos ecuaciones independientes así como las ecuaciones. Y luego, ¿cómo vamos a resolver? Pues aquí es donde nosotros tenemos la parte matemática
uno puede hacer, entre otras cosas, supóngase, yo despejo de la primera ecuación el logaritmo de A. Despejo. 12 puntos menos, paso a restar el término que tiene al logaritmo de B. Todo eso lo divido por 8 y me quedaría el logaritmo. ¿Qué hago con la segunda ecuación? Lo mismo. 212 menos el 4605 logaritmo de B. Todo eso dividido por 153 me daría el logaritmo. Puedo hacer eso. Despejar al logaritmo de A. Despejar. En la ecuación 1, en la ecuación 2, lo mismo. Despejar el logaritmo de A e igualar las dos expresiones. Porque en ambas se ha despejado lo mismo al logaritmo de A. Me quedaría solo una incógnita que sería el logaritmo. Ese es el método de igualación. Podría ser esto otro. El logaritmo de A despejado de la primera ecuación, por ejemplo. Y en la segunda ecuación, en vez del logaritmo de A, escribirá la expresión que se ha despejado de la primera. Igual que en el caso anterior, estaríamos obteniendo una nueva expresión, pero ya solo con una incógnita, que sería el logaritmo. Y resolvemos para el logaritmo. El otro método es buscar cuáles coeficientes para sea una u otra incógnita tienen números más manejables, de tal manera que nosotros podemos igualar a los coeficientes de una de las incógnitas, la que queramos, que tengan el mismo valor numérico, un valor absoluto, y que tengan signo diferente, para que así nosotros al sumar las ecuaciones eliminemos a una de las incógnitas. Estos métodos se llaman métodos de reducción porque reducimos el número de incógnitas. Incluso pudiéramos utilizar también los determinantes, no hay problema. Lo que sí ayuda, porque definitivamente ayuda, es escribir a las ecuaciones de manera ordenada. Por ejemplo, los términos independientes a la izquierda y en el mismo orden a las incógnitas. Logaritmo de A, logaritmo en ambas, en la ecuación 1 y en la 2, en la 1 y en la 2. En el mismo orden aparecen las incógnitas y eso ayuda mucho. Yo voy a utilizar el método de simplificar a una de las incógnitas, anular una de las incógnitas haciendo esto. La ecuación primera, quiero eliminar el término que tiene al logaritmo de A. Entonces, como 153 y 8 no son números relacionables, ni modo, voy a multiplicar a la ecuación 1 por 153 y a la ecuación 2 la multiplicaría por 8. Así, el coeficiente del logaritmo de A se me igualaría. La ecuación 1 por 153 y la ecuación 2 por 8. Pero yo lo que quiero es eliminar al logaritmo de A. Entonces la ecuación 2 no la voy a multiplicar solo por 8, sino por menos 8. De tal manera que me van a quedar los coeficientes, uno positivo, el otro negativo, y voy a sumar
las ecuaciones. Al hacerlo, se me va a simplificar el logaritmo de A. Lo voy a escribir aquí lo que se hará. La ecuación 1, esta primera, se multiplica por 153, la ecuación 2 por menos 8 y se van a sumar las expresiones. Las ecuaciones ya modificadas son las que vamos a sumar. Con este cuidado expreso, miren, como aquí vamos a usar un número negativo, entonces esta ecuación 2, el 212.6177, vamos a multiplicarlo por menos 8. El 153 por menos 8. Y esta ecuación 605 también por menos 8. Porque cuando tenemos una ecuación y nosotros multiplicamos por un número, cuando nosotros hacemos algo con una ecuación, con un lado de una ecuación, se tiene que hacer exactamente lo mismo con el otro término, con el otro lado del signo igual. No vamos a alterar una ecuación. Decimos lo que se hace a un lado, se hace. Así que esta multiplicación por menos 8, multiplicamos este término por menos 8, negativo. Este por menos 8 cambia de signo y esto también por menos 8. De esa manera, nosotros la ecuación nueva, la que vamos a construir, no está modificada en su esencia por el hecho de que lo mismo se ha realizado por todos los. Este proceso es un proceso muy utilizado para efectuar la reducción de variables cuando tenemos aquí está lo que se obtiene. Multiplicamos esto por 153, 8 por 153 y 153 por 153. En este término va a aparecer el logaritmo de A, este término el logaritmo de A. Luego, la segunda ecuación, insisto, 212.6177 por menos 8, 153 por menos 8 y este 4605 por menos 8. A este término le va a acompañar el logaritmo de A y a este resultado, pues el logaritmo de B. Va a cambiar el signo de los tres elementos, porque están multiplicados por va a cambiar el signo, se va a volver negativo. Y al sumar, llegamos a lo siguiente. 284.612 igual a menos 13.431 logaritmo de B.
se ha cumplido el propósito de eliminar a una de las incógnitas, de disminuir de 2 a 1 incógnita. Y eso es, por eso se hace la multiplicación por los valores aquí indicados, para tener la posibilidad de que quede solo una incógnita. Ahora vamos a despejarla. Menos 13.431 menos 13.431 va a pasar a dividir a 284.6312 y el logaritmo de b queda como menos 0.02119. Este número 13.431 menos 13.431 pasa a dividir. Aplicamos los signos y entonces el resultado del cociente es negativo. Ese es el logaritmo de b, pero nosotros requerimos a b, no a su logaritmo. Entonces, con la calculadora, el antilogaritmo nos proporciona el parámetro. Si el logaritmo de b es esto, entonces para encontrar b es el antilogaritmo. Y ustedes en la calculadora pues determinan eso. Y tenemos como resultado 0.9533. Esta es la constante. Nos queda una constante por determinar. Entonces lo que hacemos es, nos vamos de las dos ecuaciones a la que veamos más fácil de manejar, la que tenga los números más pequeños, la que le veamos menos complicación. Y en esa ecuación vamos a sustituir a b según la expresión del caso y a determinar. Si nos fijamos aquí de las dos ecuaciones, este tiene 8 y este 153 como coeficiente. Miren, estos números pues, son un poco menores que estos. Entonces, la ecuación no puede ser utilizada muy bien. Aquí no hay restricción. Tiene que usar forzosamente la ecuación número 1. Tiene que usar forzosamente. O tiene que volver a hacer este método para eliminar B, no, sustituirlas en la ecuación que quiera, la que cumpla con lo que les acabo de indicar hace un momentito, a el valor de la incógnita, al valor de la cantidad que se acaba de determinar, y así se logra llegar al valor de la otra desconocida. Aquí sustituimos en la ecuación 1. Poner este número, va a quedar 8 logaritmo de A más 153 por el logaritmo de B. Entonces, el logaritmo de B lo vamos a ir a sustituir por esto. Este es el logaritmo de B. Sustituimos a el término por lo aquí indicado. No es necesario que B a este número le saquemos el logaritmo, porque tenemos un logaritmo. Entonces es lo que vamos a sustituir en la ecuación. Y así nos va a quedar la expresión con la incógnita que es el logaritmo de A en principio. Y debería ser el mismo procedimiento del antilogaritmo para encontrar el valor de la A. Usando la ecuación 1, es esta. Y con P
Se obtiene el valor de A. Y el valor de A es 106. Entonces, la ecuación de regresión aquí no tenemos problema, podemos usar la letra X y la letra Y porque son con las que se están indicando a las variables. Sería Y, la variable dependiente, igual a 106.537. Es una relación exponencial por B.9523. Unidad esto a la si aquí se aproxima, pero tengamos cuidado con la aproximación, un criterio de aproximación. Y aquí dejamos como el punto 952 para la X, está bien. Cuando se hacen elevaciones a potencia, pues a veces una centésima, una milésima puede darnos resultados que aparentemente nosotros decimos cuánta diferencia. Y por eso cuidamos con el número que se puede expresar al final de esta expresión. Por ejemplo, aquí 106.54, por ejemplo, y punto 152. Luego, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar sea, por ejemplo, para estimar el valor de Y dado X, como es el caso de la pregunta, o determinar el valor de X dado. Ya con la ecuación nosotros podemos estimar, podemos predecir el valor de una de las variables, siendo que el de la otra es conocido. Por ejemplo, aquí se solicita el porcentaje, dice, de vida útil cuando se han recorrido 50.000 millas. Que nos está dando el valor de esta variable, X, y se nos está requiriendo el valor de Y. Esta pregunta es importante al resolverla, que tengamos en mente el enunciado. El enunciado dice que X está en miles de millas. No dice en millas, dice en miles de millas. De manera que 50.000 millas, ¿cuántos miles son? 50. Entonces vamos para resolver la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de vida útil cuando se han recorrido 50.000 millas? Vamos a sustituir en la ecuación a la X, o conocido, y a determinar el valor. Ya con la ecuación, repito, nosotros podemos hacer las estimaciones que nos sean exactas. Porcentaje de vida útil
sea recogida. $50,000. Viene igual a 106.27 y .95 con X. Lo que les acabo de indicar son 50,000 y el enunciado del problema dice que la tabla de datos proporciona valores en miles de días. Entonces, 50,000 que son 50,000. Hacemos la elevación a potencia de este número, de 0.9523 elevado a 50. El resultado es el que hay que multiplicar y nos da el porcentaje de vida útil, que es de 9.25%, igual a 9.25%. Y dice también el enunciado de que el Y se proporciona ese porcentaje de vida útil. Es el 9.25, es 9.25% de vida, lo que le quedaría, en este caso, Mariana, luego de haber recorrido el viaje que hizo. Bueno, este es un caso de una relación exponencial, cómo encontrar la ecuación de regresión utilizando el método de mínimos cuadrados. Se podría requerir en algún caso, pero en el laboratorio se está solicitando de que teniendo a la ecuación de regresión, no solo se limita uno a utilizarla para determinar una u otra de las variables para estimar su valor, sino que puede trazar la curva de regresión, en cuyo caso, ¿qué es lo que hace? Pues en su proyecto, en la última columna de la tabla de valores que sirven para plantear las ecuaciones, aparece un valor de la variable de P, aparecen valores de la variable que han sido recalculados. Esos valores de la variable dependiente han sido calculados basándose en la ecuación. Así, para los mismos valores de X que nosotros tenemos, que nos fueron dados, sustituimos en la ecuación y vamos obteniendo los valores de Y de regresión. Con esas parejas de datos de X y los de Y que calculamos en la ecuación de regresión, tenemos los pares ordenados y podemos en ese caso construir el gráfico que mejor se ajusta a los datos experimentales. Y esa sería la curva de ajuste, la curva de mínimos cuadrados. Porque curva de aproximación hay varias, no es única. Nosotros trazamos una porque es la que para uno está mostrando la tendencia, pero curvas de aproximación pueden haber más de una, pero curvas de ajuste una, porque ya tendríamos nosotros a la ecuación, que es la que sirve para que con los mismos X que tenemos de inicio, calculemos los valores de Y. Y esos valores de Y son los que aparecen en la última columna en, si no me equivoco, todos los ejercicios planteados en el proyecto.
Vamos a ver rápidamente el otro ejercicio. El cual voy a anotar.
El ejercicio nos indica de un lugar, de una bodega, en donde hay un material que es susceptible a la humedad de la bodega. Pongamos, por ejemplo, en una bodega donde se almacena sal, donde se almacena azúcar, por ejemplo, tanto la sal como el azúcar son susceptibles a la humedad, son afectados por la humedad. También ellos, los materiales esos, por ejemplo, se humedecen. Entonces aquí dice que en una bodega se almacena un material que es afectado por la humedad de ese tipo. Que por lo tanto se efectúan medidas de la humedad de la bodega. La humedad de la bodega se va a representar con la letra X. Esta es la humedad de la bodega. Y los datos también muestran a la humedad del material. ¿Sí? Y ambos valores están y ambos los valores de ambas variables están expresados en un porcentaje. Entonces no hay unidades ahí porque está expresado en un porcentaje. Y fíjense que aun cuando nosotros no tuviéramos la indicación con la letra X y la letra D, como lo hago aquí por facilidad, es lógico que la humedad de la bodega y la humedad del material van a relacionarse así. El material, su humedad, la humedad que agarra el material, depende de la humedad de la bodega. Entonces, la humedad del material es la variable dependiente, porque el material se va a humedecer dependiendo de qué tan húmedo esté el lugar, o sea, la bodega. Fíjense que de la misma descripción uno puede determinar, y de hecho lo hace, cuál es la variable dependiente y la independiente. Voy a ir un poquitito de razonamiento a las descripciones. La humedad del material depende de la humedad de la bodega. ¿Qué se va a controlar? La humedad de la bodega, por supuesto. ¿Para qué? Para que así el material no se vea afectado. Y si no hay humedad en la bodega, si el porcentaje de humedad de la bodega es 0, ¿cuál va a ser el porcentaje de humedad del material? Pues también 0. O si es bien pequeño el porcentaje de humedad de la bodega, pues va a ser bien pequeño el porcentaje de humedad del material. Se nos proporcionan los datos y fíjense que hay ocasiones donde a uno le llaman la atención y dicen, no me cambió el valor de la variable, se mantiene, y es porque, no será este el término más técnico, pero yo digo, es porque la variación en la independiente no le da chance a reaccionar y a ser cuantificado por la variable, en este caso dependiente. Es por ello que, digamos, esta variación de un 5% de la humedad del lugar parece no afectar a la humedad del lugar. Así como esta variación en el 2% de la humedad del recinto no parece afectar, no afecta a la humedad. Bueno, entonces se lo repite. Y muchas veces nosotros decimos, es que no se repite, y es porque se han tomado variaciones que son tales que no le da chance a que cambie y sea cuantificable la variación de la variable. Tenemos una relación potencial y por lo tanto se van a utilizar las ecuaciones. Las dos ecuaciones de la relación del gasto.
¿Qué es lo que nosotros, a dónde vamos a llegar? Pues se deberá de llegar a que y igual a x a la b. Es la relación de potencia. Es la relación potencial, donde la variable independiente está elevada a un exponente. Ahora, dentro de eso, nosotros vimos el exponente de 1, que puede andar entre 0 y 1, que puede ser un exponente negativo, valor numérico, que debe determinar. Se van a utilizar las ecuaciones normales. La tabla de datos. Que esa tabla de datos, insisto, es importante que seamos ordenaditos. Entonces nosotros vamos a ir viendo término a término de las ecuaciones, cuáles son las cantidades que tenemos que calcular, sumas que vayan a ser requeridas, etc. Y de acuerdo a eso armamos nuestra tabla de datos para que nos sea rápido, fácil de armar las situaciones. Voy a prescindir de los datos. Y aquí tenemos las ecuaciones. Sumarse del logaritmo de y igual a y logaritmo de a más suma del logaritmo de x. Esta es una y la otra logaritmo de x, logaritmo de y. Las dos ecuaciones. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que voy a plasmar en el cuadro correspondiente? Con los términos, uno por uno de las ecuaciones. Tengo los valores de y, se necesita su logaritmo. Tiene que haber una columna donde esté el logaritmo de y. Contar con cuántas parejas de datos nos proporcionan. Y un cuento, 1, 2, 3, tantas parejas de datos. La incógnita A, la incógnita B, necesito el logaritmo de x. Miren, en esta ecuación 1 es una relación potencial. La incógnita A está afectada del logaritmo. Ahí es una ventanita chiquita. Entonces necesito el logaritmo de x, logaritmo de y sumar y al final el resultado. Como tengo el logaritmo de x y el logaritmo de y, voy a multiplicar los correspondientes valores. Termino para la segunda ecuación. Aquí el logaritmo de x se repite. Y los valores de los logaritmos de x, el logaritmo de x, los valores del logaritmo de x, voy a requerir que estén elevados al cuadrado. Entonces va a haber una columna por ahí con los logaritmos de x al cuadrado. Y el logaritmo, miren, entre paréntesis dicen lo que se va a elevar al cuadrado, no es la x, es un logaritmo. Y al final vamos a sumar. Así como hice en el caso anterior, pues voy a plantear las ecuaciones
estamos trabajando con un número de datos igual a 6. La sumatoria de X es de 258. La sumatoria de Y vale 70. Y aquí están los resultados de las sumas. Por supuesto que el cuadro no lo voy a mostrar, el cuadro ya sabemos cómo se va a armar. Al final tenemos las sumas. Estos valores son los que serán sustituidos, según sea el caso, en las ecuaciones. Y así vamos a llegar a nuestro sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, A y B, que son las que vamos a finalmente plasmar en la ecuación de integración. Abrimos nuestras ecuaciones. Suma de logaritmo de 10. 6.38, 188. Igual a n, n vale 6, 6 logaritmo de a, más b que multiplica al logaritmo de x, a 9.7536. 9.7537. Esta es la incógnita. Luego la ecuación 2, la suma del producto de los logaritmos. Igual al logaritmo de a. Y aquí es el logaritmo de a por la suma del logaritmo de x. Y la suma del logaritmo de x es 9. Y más d por el logaritmo de x al cuadrado. O sea, 10.87 por 27
y vean cómo me quedan, según lo sugerido, las incógnitas en el mismo orden de aparición, los términos independientes solitos ahí a un lado, por algo las ecuaciones están escritas así. ¿Y qué método vayamos a usar? Pues allá nosotros, el que mejor manejemos, el que más destreza tengamos. Y por lo tanto, otra sugerencia es ponerse a hacer los ejercicios, porque así uno va agarrando destreza, rapidez en la calculadora, en la determinación o la elaboración del cuadro de valores que le sirve para plantear las ecuaciones, y uno solito se va retando a sí mismo en cuanto a la rapidez con la que procede, no aferrarse solo a un método, conocer el otro, practicarlo, no está de más. Después uno solo dice, este me parece que es el que mejor domino, pero los resultados del caso B vale 1.371 y A 0.068. Ni me pregunten cuál método usé porque les voy a decir mi favorito. Mi favorito es el de dejar los coeficientes con uno positivo y otro negativo, y entonces ahí sí. Me gusta mucho ese método, aunque también el de igualación, el de sustitución son bien utilizados. Entonces ya con esto nosotros escribimos nuestra ecuación. Que sería y igual a por x pegar a igual a x a la raíz. Y de ahí nosotros podemos estimar el valor que queramos, el de x, el de y, según lo solicitamos. Miren qué interesante, porque como proceso, insisto, como proceso, como procedimiento, hay una serie de pasos, ordenaditos. Uno, claro, le empieza a poner cuidado a un ejercicio. Desde el momento de su enunciado, uno lee una o dos veces, por si no lo dice el enunciado, por si no se dice específicamente cuál es el tipo de relación entre las variables y que sugiere el diagrama de dispersión, la curva de aproximación, pues entonces uno también del enunciado se va haciendo un panorama. Determina uno cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Asimismo, el hecho de, primero, determinado cuál es el tipo probable de relación existente, viene uno, plantea las ecuaciones normales, la pareja, excepto en el caso de la relación cuadrática, donde son más ecuaciones, más incógnitas, las dos. Después de eso, su cuadrito de datos va sustituyendo los valores según lo indica las ecuaciones. Después selecciona el método apropiado, el que uno considera que es el mejor para la solución del sistema, y tiene su ecuación. Después quedaría en cosa estimar valores de una u otra. Bueno, jovencitos, con esto hemos terminado nuestra sesión de repaso.